Pues buenas de nuevo otra vez a nuestro capítulo de 59 minutos con nuestro podcast de... Normalmente son empresarios, pero buscamos a gente que haga cositas diferentes. Hoy tenemos a Dani Pacheco, que es una persona archiconocida, un jugador de fútbol profesional, 19 años de profesional, ahí queda, ha tocado diferentes países y bueno, nos va a contar un montón de anécdotas, un montón de pasos por su vida. Así que bienvenido, Dani. Muchas gracias, que estamos en nuestro pueblo. Muy bien, Dani. Oye, escúchame, la primera pregunta es la más difícil, que yo creo que ya abrimos ahí y ya está. ¿Quién es Dani? Bueno, pues un niño de Pizarra que pasó parte de su infancia en La Vega también, pero haciendo vida en Pizarra. Muy conocido en el pueblo por toda mi familia, no solo por mí, por mi hermano y por mi padre. Y bueno, creo que no necesito contar quién soy en este pueblo. Gracias a Dios me conoce todo el mundo y puedo hablar con todo el mundo en la calle y nada, orgulloso de siempre decir que soy de Pizarra, porque siempre digo que soy de Pizarra, no de Málaga. Y nada, un niño del pueblo que ha conseguido hacer un montón de cosas en el fútbol, de conseguir muchos sueños y de disfrutar mucho, y ojalá muchos niños de aquí lo puedan hacer. Dani, es verdad que eres un abanderado de Pizarra, pero ahora que has dicho de fútbol, ¿tú te imaginabas después de la carrera que tú has hecho, cuando tú empezabas a jugar fútbol, que tú decías, yo quiero soñar en jugar en tal y cual? Bueno, cuando era muy chico es cierto que uno sabe que destaca, porque ocurre cada semana y lo ves. Pero bueno, paso a paso, lo primero que yo quería era jugar en el Málaga, porque de pequeño era lo que yo quería. Y cuando tuve la llamada del Málaga, pues era el niño más feliz del mundo. Tenía que ir 4 días, creo, a la semana, más el partido 5 a Málaga. Y bueno, aunque fue difícil para mi padre, con un bar, con una separación de mi madre, con mi hermano también en otra edad diferente a la mía, yo era muy feliz, iba todos los días a entrenar a Málaga, no faltaba nunca y pude empezar el sueño que después hemos ido dando muchos pasos. Qué guay, ¿con qué edad? ¿Con qué edad comenzaste tú en el Málaga? Empecé con 12 años. Chico. No, mentira, con 9. Con 12 me fui a Barcelona. Con 9 años ya fui a Málaga, estuve 3 años. Ya te visearon y vieron que tú tenías materia prima. Bueno, si vamos a contar anécdotas, ya la primera, creo, el Málaga hace un periodo de pruebas que había en ese momento, en el que tú podías presentarte a las pruebas si tenías la edad. Cualquier niño podía ir a las pruebas, te apuntaban en una lista, había un día o 2 días o 3 días enteros de pruebas. El problema era que el periodo de las pruebas yo estaba con la pierna escayolada, porque tuve una lesión aquí en Pizarra, una patada que me dieron entrenando sin querer y estaba con la tibia a partir. Entonces yo tenía la pierna escayolada, pero alguien, en este caso Emilio Nacimiento, padre, tenía alguna persona conocida en Málaga y les dijo, este niño es muy bueno, pero tiene la pierna escayolada. Entonces, apuntarlo, que él venga, no lo vaya a poder ver, pero él convenció a alguien para que a mí me metieran para adentro y que no se iban a arrepentir. Entonces, yo prácticamente empiezo en el Málaga con la pierna escayolada y al cabo de me quedaba poco, no sé, 2 o 3 meses para poder entrenar. Y ya después me vieron y se dieron cuenta que Emilio no mentía. Claro, qué guay, qué guay. Así que esa fue la primera... Saludamos a Emilio, que sabemos que ahora está un pelín más pasuso. La primera gran anécdota. La verdad que es un tío bastante bueno, vamos, Emilio. Entonces ya está, tú llegas, comienzas en el Málaga y al poco tiempo... Bueno, Barcelona. Sí, yo empiezo allí, vamos destacando, es verdad que teníamos un equipo muy bueno. Una edad muy buena en el que quedamos campeones de Andalucía, que el campeonato fue en Campillo contra el Sevilla, y luego hubo el torneo famoso donde ya me hago más conocido, que fue en Alaurín, en Benalmádena, con la final en Martín Carpena con la selección española, y ahí es donde el Barça me echa el ojo, que eso era enero, porque fue mi cumpleaños el día de la final. Y bueno, como mucha gente sabe, yo era y soy bastante madridista, pero la Masía era la mejor y sigue siendo para mí la mejor escuela de fútbol base en España,
y vaya, no me lo pensé ni un segundo. Claro. Yo de todas maneras, el otro día el hijo de un amigo le digo, ¿tú eres de Madrid o Barcelona? Y dice, yo de los dos. Digo, uy, es que es verdad que es lo lógico, tío. Lo lógico es que son muy buenos los dos, ¿eh? Es lo más inteligente, es lo más inteligente. Eso es. Sí. Dani, vamos a volver aquí, después hacemos un poco del pasado deportivo. Vamos a volver otra vez a ¿cómo fue tu niñez aquí en Pizarra? Bueno, pues como te decía, una mezcla un poquito entre vivir en La Vega, bueno, de chiquitito vivíamos en la plaza del Ayuntamiento Antigua, Cierto. en el pasaje Jerez, al lado del colegio, Guadalhorce. Los recuerdos de esa época, pues llegar el último al colegio, porque vivía en la esquina, entonces me levantaba, me volvía a meter en la cama ya vestido, y cuando escuchaba la sirena, bajaba. Entonces llegaba el último, bueno, pues mucho tiempo en el colegio, en la pista de fútbol, en el bar Roma con Fernando, que en paz descanse, con mi padre, con mi madre, en la plaza del ayuntamiento, en el Galáctica, con bueno, lo que era esa plaza, el bar Ramón, jugando todo el día al fútbol en la plaza. Me quitaban 200 balones porque rompía todas las puertas y todas las ventanas. Y luego ya cuando nos vinimos a esta parte del pueblo, aquí abajo, pues lo mismo, con mi padre, con el bar, con el fútbol, con el colegio. Y bueno, fue una etapa para mí muy feliz porque estaba todo el día en la calle, tenía el bar para comer cada vez que quería. Claro, comía en restaurante diario. Entonces no me faltaba de nada. Claro. Tenía lo básico y lo más importante y estaba todo el día en la calle, como mucha gente sabe, en la plaza jugando a fútbol siempre. Tú vienes de familia restauradora, hostelera. ¿Quién es Salvador Peseco en tu vida? Bueno, pues un padre y una madre a la vez, así que yo creo que poco más se puede decir. Una persona que siempre me lo ha dado todo, que se ha desvivido por mí y por mi hermano. Y bueno, me cuesta, nunca hablo mucho de él porque nunca se da el tema, pero podría estar horas, no terminaría y bueno, pues a día de hoy sigue siendo la misma persona para mí y ojalá dure mucho. Él te llevaba a entrenar, ¿no? Cuando podía, sí. Cuando no tenía otra, porque el bar tenía que abrir para seguir obteniendo ingresos, pues mandaba a alguien. Algún amigo suyo, creo que se llamaba Diego, el taxista que había en el pueblo en esa época. Sí, cierto. Diego me llevaba a mí. Supongo que también a veces cobraría, a veces no, o lo cambiaría con comida en el bar, o ya eso mi padre lo arreglaría, pero yo no faltaba a ningún entrenamiento, eso era lo más importante. Y el objetivo de él también. Y lo que siempre recuerdo y así era. Es muy buen tío, tu padre. Lo hemos hablado antes fuera de cámara y lo es. Sí. ¿Y Juan y Pacheco? Bueno, pues mi hermano mayor también, obviamente nos separamos muy pronto porque yo me fui con 12 años, pero ya nos dio tiempo en esos primeros años a vivir mucho, con la separación de mis padres, a estar muy unidos. Y bueno, junto con Pirri, mis dos personas en cuanto al fútbol, que yo me guiaba, que yo me encantaba ir a ver cada entrenamiento, cada partido de ellos. Y bueno, pues una persona, un ejemplo para mí, y bueno, también lo pasó mal con mi salida a Barcelona porque se vio perjudicado él. Hubo gente en el Málaga que lo pagó con él y sufrió él, bueno, pues las consecuencias de mi salida. Y bueno, pues mi hermano y los quiero un montón y para siempre, ¿no? Era bueno, ¿no? Tu hermano también jugando a fútbol, ¿no? Muy bueno. Como mi padre dice, y es verdad, no tenía tanta calidad a lo mejor o tanto gol como yo tenía de pequeño, pero era más completo que yo, era muy currante, hacía todo muy bien y yo creo que hubiese llegado a un nivel bastante alto. Eso lo demuestra, ¿no? Yo creo que al final, tal como eres, él lo demuestra. Él sigue con una constancia currando y además trabaja ya en el negocio familiar, así que es muy buen profesional. Y tienes una persona que comparte tu vida contigo, ¿no? Que es la que pega más horas, Amanda, ¿no? Pues 18 años, casi toda la carrera profesional, 18 años juntos ya. Madre mía. Sí, madre mía. Sí. ¿Tienes hijos, no? ¿Tú tienes hijos? Tenemos un niño de 2 añitos, sí.
Y ahora mismo te cambia la vida, ¿no, Dani? Sí, por supuesto, te lo cuentan, pero hay que vivirlo y bueno, pues la verdad que es una maravilla, un cambio muy grande para bien. Eh, bueno, tiene 2 años, llevamos 2 años, sus 2 años han sido en Polonia, menos los veranos y las navidades. Y nada, muy bien, está estupendamente, está muy contento en Polonia, en la guardería, con nuestro perro también, que es su hermano que le llamamos. Y nada, la verdad que viéndolo crecer y disfrutando, ya empieza a darle patadas al balón, porque él quiere, no porque yo lo obligo. Y yo, pues imagínate, Lo que ve, ¿no? Claro. con una sonrisa enorme en la cara cuando lo veo. ¿Te ha dicho ya tu padre que ahora lo va a entender a él más? Conforme Bueno, tú vayas con el hijo. me lo decía siempre antes y ahora se lo digo ya a él, que llevaba razón, como en casi todo y sobre todo en los últimos años, en todo. Los padres, bueno, pues obviamente han sufrido de jóvenes y ahora se equivocan muy poco, como le digo yo a él. Es verdad que además hay una intuición hacia los hijos que es muy importante. O sea, que te da, tú dices, joder, para que me la ha radiado, ¿sabes? Ese. ¿Qué esperas tú de tu hijo, Dani? Bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible, como todos los padres, y bueno, pues que sea feliz, que tenga claro lo que le guste, lo que quiera y estar ahí para él como estuvo mi padre para mí. Vamos a irnos. Estuvo y está. Estuvo y está, o sea, siempre está. Además, él, lo hemos hablado antes fuera de cámara, él siempre está pendiente del negocio. Al final, yo creo que, sinceramente, que no sabe otra cosa. Él está pendiente, trabajando y ya está. Y es que no. Sí, yo a veces le digo, bueno, por ejemplo, en Polonia el año pasado vino solo a la final del playoff que ascendimos. Es verdad que no le gusta mucho coger aviones y antes venía con Paco Boniván, que era su mejor amigo y que lo tiraba de él para viajar. Ahora, como está solo mi padre, pues no viaja mucho. Pero también es lo que hablamos, él viene a Polonia o a donde yo esté y el primer día que viene, además, si quiere venir a ver algún partido, suele ser un fin de semana. Y claro, el fin de semana hay más trabajo en el bar. Claro. Y él está ya con la cabeza en el bar, quién hay allí, quién no hay allí, mi hermano está, no está, el camarero está haciendo las cosas bien, no está haciendo las cosas bien. Entonces no le gusta mucho salir del bar para estar controlando y estar viendo que todo va bien. Pero no se corta nunca, ¿eh, Dani? Nosotros estuvimos en el Camino de Santiago y de hecho vino Ale del bar y estábamos los dos que casi siempre teníamos conexión. Oye, era raro un día que no tenga... Sí. Dani, volvemos al fútbol. Tú estás ahora mismo en Barcelona. Es decir, tú has pasado del Málaga, estás en Barcelona. Cuéntame, ¿qué ocurre ahí en Barcelona? Tú estás con una familia, ¿no? No, en la Masía. Vale. En la Masía. Vale. Lo de la familia viene luego en Inglaterra. Yo estoy en la Masía, en la residencia, con más niños. Éramos la primera, lo que es la Masía antigua, la casa que hay al lado del Camp Nou. Ahí dormíamos, creo que éramos 9, en una habitación grande, con 4 literas, o con 5 o una cama individual, pero éramos 9, creo. Yo dormía en litera con otros compañeros de mi edad o de un añito más, 12, 13 años, de diferentes ciudades de España. Y nada, pues por la mañana al colegio, nos recoge el autobús allí en la puerta, nos lleva a un colegio normal de Barcelona, pero adaptado un poco al horario de los deportistas, de gente que hace deporte de alto rendimiento. Entonces íbamos al cole por la mañana, pero solo hasta el mediodía. Por la tarde no teníamos colegio porque teníamos entrenamiento. Y luego, pues si algún fin de semana o alguna semana entera estamos de viaje con el fútbol, pues te adaptan las clases o los exámenes, te dan bastante facilidad porque saben a lo que te estás dedicando ya desde bien pequeño. Y nada, una etapa increíble. 4 años, vaya, maravilloso. Qué guay. Sí. Y ahí te llega la posibilidad de irte al Liverpool. Sí, el último año mío en Barcelona, con 16, cuando termino cadete, yo estaba muy a gusto y muy contento. Ya empezabas a ver que con tu edad, en tu equipo, diferentes niños de tu equipo ya tenían mucha más ayuda. No hablamos solo económica, que también,
pues ayuda de vivienda, por ejemplo, para los padres, de billetes de avión para los padres. Y bueno, pues yo no tenía casi nada prácticamente, mi padre ni siquiera podía venir a Barcelona a verme, si venía era con Paco o con Mario del bar, y porque ellos le ayudaban económicamente y ya luego arreglarían cuentas más adelante ellos. Entonces empezamos a exigir un poquito más porque yo estaba rindiendo, el que más en mi equipo. Entonces empezamos a exigir un poquito, el Barça en ese momento pues nos toreaba un poquito, sí, hablaremos, sí, hablaremos. Y entonces llegó la oportunidad de ir a Inglaterra, de dar un salto profesional desde cadete al segundo equipo y un salto económico grande. Nosotros fuimos a Inglaterra un par de días para ver aquello, que esa era la idea, o lo que a mí me contaron, que íbamos a ver aquello, a ver si me gustaba, a ver si nos cuadraba, tal. Y la idea era ir allí, venir, pensártelo, hablar con el Barcelona y ver qué decisión tomábamos. Pero yo fui allí, aquello me gustó tanto y la oferta económica era muy buena que nos vinimos de allí con los documentos ya firmados en 2 días. Entonces ya no había vuelta atrás. Al llegar a Barcelona y comunicar que voy a recoger mis cosas, que me voy, el Barcelona se puso manos a la obra y rápidamente, prácticamente yo me acuerdo que me igualaban las condiciones. Nos querían dar todo lo que llevábamos un tiempo pidiendo. Facilidades para mi padre, poder tener una vivienda en Barcelona, poder venir a verme cuando quisiera o incluso trasladarse a vivir allí con algún trabajo, lo que sea, para mi padre. Pero ya era tarde, ya habíamos firmado y bueno, pues no sé qué hubiera pasado, pero yo estaba muy a gusto en Barcelona y no es que quisiera irme. Entonces, bueno. De todas maneras vas a otro gran club, Sí, que es el Liverpool. Sí, bueno. Y No, de hecho cosa ahí no quita la vives, otra. ahí vives una de las etapas, porque Sí. ahí vas tú rompiendo techos de cristal, ¿eh? Es otra etapa. En Barcelona era un niño, como yo Sí. digo, y empezaba a conocer a Amanda, ya le conocía del colegio, y tenía amistades, estaba encantado. Bueno, yo estaba encantado en Barcelona. De hecho, no puedo decir ahora que no me guste el Barcelona, Claro, porque claro. viví una etapa tan bonita que Claro. si no juega el Barça contra el Madrid, yo quiero que gane el Barça. Claro. No tengo ningún problema. Y el fútbol me gusta el que hace el Barcelona, así que no tengo ningún problema en reconocerlo, de lo bien que estuve allí. Pero Liverpool obviamente es otra etapa, ya como profesional o semi-profesional y ya muy cerca de un sueño ya de palabras mayores. Sí. Tú comienzas ahí tu etapa profesional y comienzas trabajando con Rafa Benítez, ¿no? Sí, él es el que, él y su equipo grande de captación son los que me ven y él es el que me hace la llamada para comunicarme que quieren que yo vaya para allí y ya empiezo. Obviamente yo llego al segundo equipo, pero ya tengo a él ahí mirándome. Qué locura hizo Benítez, ¿eh? Yo creo que es de las etapas más fuertes del Liverpool. Liverpool ha tenido 3-4 etapas y una de ellas es la suya, ¿eh? Sí, la suya sin duda, hombre. Yo creo que luego Klopp lo ha superado, Sí, pero Rafa es una leyenda allí y lo aman, lo aman. Sí, sí. Sí, además tuvo muchos años. Tú debutas en el Liverpool primer equipo. Mi debut en el primer equipo es en Champions, en diciembre creo, contra la Fiorentina. No O sea, tú recuerdo. debutas directamente en Champions, no en la Premier. Sí, yo debuto en Champions y a los pocos días en la Premier, pero el debut fue curioso porque yo estaba en mi casa. De hecho, yo había entrenado por la mañana con mi equipo, con el segundo equipo, y me fui para casa. Y estaba en casa al mediodía y alguien del primer equipo se puso enfermo, no sé, fiebre o la barriga o no recuerdo el qué, y me llamaron rápidamente, vente para el hotel, que era allí en Liverpool, el equipo estaba en un hotel, a las 3 de la tarde, vente que vas a ir al banquillo con el equipo esta noche en el partido. Nos dio tiempo a comprar unos vuelos para que mi padre viniese. Qué guay. Creo que Amanda vino, juraría, y alguien más, creo, con mi padre. Dio tiempo a que llegaran y jugué un ratito contra la Fiorentina en Anfield. Sí. Qué guay. ¿Cómo es, Dani, cuando tú llegas a un estadio tan grande? Es tu primer gran estadio. O sea, tú no llegaste a jugar en el Camp Nou, ¿no? No, yo no llegué a jugar en el Camp Nou. Tú es tu primer gran estadio. ¿Cómo es cuando tú saltas como profesional a un... Imagínate,
es verdad que como estás en una nube no paras a ponerte nervioso, no te da tiempo, ¿no? Yo al menos. Es como estás con una sonrisa, como ¿por qué te estás riendo, no? Si estás ahí sentado todavía, pero claro, estás flipando, estás muy contento y obviamente tener a tu familia allí contigo, pues también es perfecto, porque lo normal hubiese sido que no hubiese dado tiempo. Pero nada, un día muy feliz y obviamente es cuando dice he conseguido el primer sueño. Claro. Ya después no se sabe lo que vendrá, pero por lo menos ese momento no te lo quita nadie. Tú has roto ya, has marcado un hito. Sí, encima en la Champions, ¿no? Claro. Que te ponen el icono de la Champions, la pelotita aquí en la camiseta pegada y es como Qué guay. ideal. Claro. Ya a partir de ahí, tú dices, he debutado en Champions, ya a partir de ahí todo es, como decía Picasso, ¿no? Decía, después de la Cueva de Altamira, ya todo el arte es decadencia. Ya a partir de ahí, claro, tú dices, ya todo lo que ves es chico, ¿eh? Y debutas en la Premier a... Yo creo que fueron pocos días de diferencia. Vale. En la Premier el debut fue el Boxing Day, que es el 26 de diciembre, que se juega la jornada completa en Inglaterra. Y bueno, recuerdo el estadio lleno, mucho frío, creo que nevaba un poquito. Y fue un poquito más tarde del debut de Champions, fue en el mismo mes. Así que nada, pues si ya estaba en la nube, pues seguía y seguía y seguía. ¿Cómo eran los jugadores, las estrellas de ese momento? Gerard, o Fernando Torres, con Xavi Alonso también coincidiste, sí, ¿no? Sí. En ese momento, lo que te digo, yo al menos no paras a pensar en nada. Claro. Ahora con el tiempo lo ves y dices, hostia. Pero en esa época tú sales a jugar fútbol y lo que quieres Sin preocupaciones. que te pasen el balón, Claro. pasarlo tú y bueno, intentar marcar un gol y que el equipo gane y ya está. No estás pensando de si el de al lado es Xabi Alonso Claro. o es otro en ese momento. Después con el tiempo sí que lo piensas. Después tú te fuiste a Norwich, ¿no? Tuviste una etapa, ¿no? Sí, ¿cómo fueron los pasos? Porque estuve en el Rayo, ahora ya... Es decir, tú del Liverpool, ¿el Liverpool está tú cuántos años? En total 5, Vale. pero claro, con algún periodito de irme cedido 6 meses, al Rayo sí que vine 1 año, ahora no recuerdo si el Norwich fue antes que el Rayo o fue después. Puede ser que el Norwich fuese antes. El Norwich ascendiste. Sí. Que este es tu primer ascenso de... Sí, eso sí lo sabemos. Sí, estuve 6 meses. Ahora veremos listado, ¿no? Sí, estuve 6 meses o menos, pues fue en febrero. Y también me pilló que estaba mi hermano allí, que también ha ido poco, por el bar o por el fútbol en su momento. Pero ese movimiento a Norwich le pilló a mi hermano allí. Y además fue de un día para otro. Yo terminé un entrenamiento y me dijeron que te vas para Norwich. No, en ese momento, yo no sé cómo es ahora, pero en ese momento casi que no te preguntan. Claro. El Liverpool te dice te vas para Norwich y tú con la cabeza agachada te vas para Norwich. Y yo recuerdo que no sabía nada, ni dónde estaba en el mapa, ni en la clasificación. Y yo, claro, lo primero que hace es mira a ver dónde está en segunda, hostia, va segundo, hostia, bueno, no serán tan malos, de puta madre, van segundo. Y luego dónde estaba a 4 horas y pico. Y nos fuimos en coche para allá con mi hermano, estuve en un hotel, me quedé todo el tiempo en un hotel porque eran 3 o 4 meses. Estuve todo el tiempo en un hotel y viví mi primer ascenso y muy guay, muy guay. Tu primer ascenso y después, cuando hicieron un torneo de leyendas, también te llamaron, ¿no? Sí. Gente mora decía, ¿eh? Sigo teniendo buena relación con gente que en ese momento eran jugadores del equipo y que ahora están en el club, en algún cargo en el club. Y bueno, marqué un gol importante porque fue un derbi contra el Ipswich, que ahora acaba de subir a la Premier otra vez. Sí. Ganamos 5-1 en el campo de ellos. Entonces, bueno, es como un Barça-Madrid, cuando Piqué hizo así con la mano y tal. Pues yo tengo una anécdota curiosa, que es que Amanda estaba en el campo, porque estaba muy cerca de Norwich, estaba a media hora, y vino al campo. Entonces, cuando yo marco el quinto lo marco yo, y yo me voy para la grada donde están nuestros aficionados, que estaba Amanda, y yo saludo a Amanda y yo le digo, hola Amanda. Claro, salió una foto en todos los periódicos de Inglaterra que yo estaba diciendo que habíamos marcado 5 y yo estaba solo saludando. Pero bueno, ya le seguimos con el rollo y todavía me lo recuerdan cada aniversario, cada año. Claro.
la gente de Norwich recuerda ese momento. Claro, eso para tu aficionado es espectacular, ¿eh? Sí, estuvo guay. Qué estuvo guay. Y después vienes a España. Ya vienes a España como profesional. Tú Sí, vienes al Rayo, ¿no? No sé si vine antes o después al Rayo. Sí. Estuve en Huesca 6 meses, en segunda división. Y después ya... ¿Huesca lo asciende también? No, ahí desciendo. Ahí empatamos a 1. Vale, vale. Ahí descendemos. Es verdad que... Un -1. Es verdad que ayudé mucho para quedarnos, pero no nos quedamos. Y Vale. ahí descendimos el último partido en Huelva, que dependíamos de nosotros, y no ganamos. Y ya después termino con Liverpool, ya definitivamente, y vengo al Alcorcón, a Madrid. Y ahí empezamos la carrera en España, digamos. En España has tocado un poco de equipo, ¿no? Betis, ¿no? Alcorcón, Betis, Alavés, Getafe, Málaga, Logroñés y ya está, ya salí de España. ¿Y cuántos de ellos ascienden? De segunda Ascendemos primera? 3 veces seguidas, en el Betis, en el Alavés y en el Getafe. Más la de Norwich. Más la de Norwich antes, sí. Lo difícil de las 3, aparte de que es muy difícil subir de segunda a primera, que ya lo estamos viendo, ojalá el Málaga Ojalá suba, vamos. suba este verano. Lo difícil es subir 3 veces seguidas, Sí. porque aparte de lo difícil que es lo que yo digo, tienes que subir y que te echen, Claro. o que tú decidas irte. Subir otra vez y otra vez te vas. Que nunca, Claro. Entonces eso es casi imposible, porque normalmente sube, encima yo jugaba, normalmente tú dices, coño, hemos subido, yo he jugado, esta gente me quiere a mí para el año que viene. Nada, no me quería, a otro lado. Y ya empecé a convertirme un poco en especialista de subir, pero no me quedaba nunca en primera. Así que es curioso, es curioso. Sí, bueno, y hay una parte que nosotros la hemos, bueno, ni le hemos hablado de ella. Tú pasas por la selección española. Hemos ido directamente a los clubes, pero tú llevas jugando la selección española desde infantiles. De Alevines. Alevines. El torneo donde me ve el Barça, con 12 años. Sí, luego ese torneo fue como algo especial, que se hizo pan esporádicamente y ya está. Luego la selección empezaba a los 15 o 16 años. Hubo un par de años que no había ninguna categoría y luego a los 16 y por ahí es cuando empieza. Y el primer campeonato de Europa se juega normalmente a los 17. Sub-17, sub-19, sub-21. Todos esos años, sí, yo estaba en Barcelona, después estaba en Inglaterra y cuando venía a la selección me juntaba con todos los compañeros del Barcelona porque era un equipo estupendo y yo recuerdo la selección, éramos 11 jugadores en equipo titular y 7, creo, 8 eran del Barcelona. Entonces yo me sentía como en casa porque eran mis compañeros que habían sido mis compañeros 4 años. Tú con la selección, tú quedas subcampeón de Europa, campeón de Europa. Subcampeón de Europa. Subcampeón de Europa. Quedó máximo goleador, pero subcampeón. Eso Perdemos la final en Francia, contra Francia, en el 2010. Además hay jugadores Montoya, estaba... Sí, mucho. Bartra, Canales, Sí. Thiago. Y en Francia había alguno también. Claro. Estaba Griezmann Claro. y alguno más. Y sí, perdimos la final. ¿Cómo es la selección española, el paso por la selección, Dani? Tú por las categorías, eso ¿tú es. has tocado Iñaki Sáez, Sí. por ejemplo? Ginés. Iñaki Sáez fue seleccionado después Sí, nacional. Ginés Meléndez, todos los míticos de antes de las categorías inferiores y bueno, pues imagínate, cuando te pones la camiseta de tu país, el himno, eso es ya otra cosa, ¿no? Encima, hacerlo con amigos, porque eran mis compañeros de Barcelona casi todos, mis compañeros de litera o de colegio o de autobús. Entonces eso era, y encima en ese momento las categorías inferiores de España, igual que ahora, ya arrasábamos. Sí, Arrasábamos. España Entonces, en la cantera espectacular. pues era perfecto, pues, estar en la selección con tus amigos y ganar, siempre. Y tú has estado en la selección siempre, en todas las categorías, Claro, cuando llega hasta sub-21, cuando ¿no? llega la sub-21 se complica un poquito porque la exigencia es muy alta, el nivel es muy alto. ¿Y qué pasaba? Con la edad que teníamos, mis compañeros estaban aquí en España todos, en el Barcelona ya empezando a jugar, en el Barça B o en el primer equipo, en otros equipos de España, en los que fuesen, ¿no? Y yo estaba en esa época en Liverpool, que sí, que estás en el primer equipo, pero no juegas. Sí. Entonces se complica. Yo recuerdo una llamada de Luis Milla, que era el seleccionador en ese momento, el padre del jugador del Getafe, que también se llama Luis Milla. Y él me llamaba de vez en cuando para ver cómo iba. Y yo recuerdo varias llamadas de decirme, yo había sido máximo goleador en sus 19 y en sus 20 seguía siendo indiscutible con él.
y Lopetegui también entró como seleccionador. Yo recuerdo llamadas de ellos de decirme, o sea, te queremos que vengas, estamos encantados con tu rendimiento, pero no juegas, en tu club no juegas. Entonces, cada vez va a ser más difícil que sigamos llamándote si no juegas. Claro. Que ocurre a día de hoy, que bueno, que el seleccionador lleva a quien quiere y yo por eso entiendo que sigue pasando, que hay jugadores que no están jugando en sus clubes y De la Fuente los llama porque le gusta el jugador y el jugador está perfectamente sano, simplemente en su club el entrenador no cuenta con él, pero De la Fuente sabe que cuando lo llama rinde. Entonces, a mí me pasaba eso, que no jugaba y quieras o no, pues la cabeza tuya va yendo para abajo un poquito en confianza y las de tus compañeros va para arriba, porque ellos están jugando. Entonces llega ese momento en el que dejas de ir y bueno, pues es una época un poco complicada mentalmente, que sufres un poquito porque dices, bueno, si yo cada vez que he ido he jugado bien, he marcado goles, ¿qué culpa tengo yo de que mi entrenador aquí no me ponga? ¿Por qué tú no me llamas? Y bueno, yo creo que ahora los entrenadores ahora sí son más, sí se atreven más a llevar a un jugador que no juega. Antes estaba como, no, estaba prohibido. Si no juega no puede ir a la selección. Ahora pasó con Jordi Alba, con Luis Enrique, que no lo llevaba o luego lo llevaba. Ahora el entrenador de la selección ahora no piensa tanto si el jugador está jugando o no. Conmigo rinde y yo lo traigo. Y antes costaba más, entonces esa época fue un poco chunga para mí, de dejar de ir a la selección cuando mi nivel sí que era el mismo, podía ir, pero... Aparte, cuando tú llegas a élite, tú llegas a una madurez, claro, ya tú vas rompiendo techo de cristal, pero cuando tú llegas a la élite, ya sí que es verdad que ahí empiezan los altibajos. Sí. Evidentemente porque ya no puedes hacer de más. Sí. Dani, tú que estás lesionado y veces que no has contado con la confianza del entrenador, ¿qué es más duro para un jugador? Ahora con mi edad, que ya, como digamos, sabe de todo, de lo que ha pasado en el fútbol, es más duro estar lesionado. Porque lesionado, estás lesionado. Es impotencia. Es impotencia, quieres volver, estás contando los días para volver o no sabes cuándo vas a volver. Que no cuenten contigo, bueno, pues entra dentro del fútbol, es lógico, juegan 11 y otros no juegan tanto. Y hay que ponerse también en la piel del otro que no juega nunca y que no se queja y que tal y que cual. Hay compañeros que tú dices, yo no podría ser como él. Yo tengo ahora en Polonia, por ejemplo, tengo un compañero que juega en mi posición, llevo 2 años con él, el pobre no juega nunca y nunca me ha pasado en 19 años que todos los días cuando hay partido, y yo estoy cambiándome, yo soy muy tranquilo, yo me aburro en el vestuario, yo quiero que empiece el partido ya. Yo estoy con mi móvil todo el tiempo que pueda o me tomo un Red Bull, estoy tranquilito, un café y todos los partidos el chaval ese me pregunta si me hace falta algo, si me hace falta unos calcetines o una toalla y no juega nunca, y yo a veces me paro a pensar y digo, yo seguro que no, yo si no juego estaría allí enfadado, mosqueado o me voy para afuera, hasta afuera para no ver al entrenador o lo que sea. Y bueno, pues te vas dando cuenta de que el jugar o el no jugar, pero la lesión es lo que más mentalmente te cuesta. Sí. Hay una entrevista de Malikovic que me gustó mucho, que fue entrenador de Unicaja, y este tío decía que Serbia, que él venía de Yugoslavia, decía, allí las aficiones eran durísimas. Dice, y yo me vine a Unicaja, que era lo mismo pero en divertido. O sea, eran charangas, cosas de estas. ¿Alguna afición, Dani, que tú digas, tío, esta hacía esta cosa tan curiosa o esto hacía lo otro? Tú has tocado bastantes aficiones, Betis... Bueno, yo he tocado muchas, la del Betis es especial, en lo bueno y en lo malo. Sí. Es difícil poner una palabra a la afición del Betis, pero yo recuerdo estar en segunda división, con el campo lleno, todos los días. ¿Qué pasa? La exigencia es muy grande, tienes que ganar. Al descanso vas 0-0 y te escuchas ahí un murmullito de decir, hostia, que no están muy contentos, que se creen que tenemos que ir 3-0 y no es tan fácil, que luego ganas el partido y tal, pero al descanso hay ahí un poquito de decir, hostia, la segunda parte como no marquemos un golito nos van a apretar. Pero luego obviamente te sientes especial cuando juegas en el Betis y vas las cosas bien, vas por la ciudad y es que, bueno,
Te encumbran, ¿eh? Sí, Te sí, encumbran. sí, es una afición. Y luego a mí me gustó mucho la del Alavés. En el norte, una afición muy humilde, que te apoya siempre, que está siempre ahí a las buenas y a las malas. Y bueno, yo creo que siempre digo un poquito de Madrid para abajo y de Madrid para arriba. Varía. La cultura de la gente, de la afición, cambia un poquito. Además, el País Vasco yo creo que también es especial, Sí. ¿no? En el fútbol. Sí. Tienen ellos un entendimiento, yo creo que casi a nivel de la sociedad, creo que el Sí. entendimiento es un poco diferente, ¿eh? Sí, va por ahí, va por ahí. Eso es. Va por ahí. En todo esto, voy a meter un tips que tiene, en todo esto, a ti el pabellón polideportivo de aquí, de Pizarra, le ponen tu nombre. Sí. En todo este proceso. Yo creo que fue en el 2010, si no recuerdo mal, cuando el Campeonato de Europa se edicionó con España, y mucha gente que no es del pueblo me pregunta que por qué tengo el nombre en el pabellón y no en el campo de fútbol. Me lo han preguntado un montón de veces. Y es muy fácil. Yo pasaba muchas horas en el pabellón. Claro. El pabellón siempre está abierto. El campo de fútbol no. Claro. Entonces yo estaba todo el día en el pabellón. Entonces, quien tuvo la idea de que fuese el pabellón, que no sé exactamente quién fue, tenía todo el sentido del mundo. Yo estaba todo el día en el pabellón y bueno, eso para mí fue una ilusión muy grande porque he pasado tantas horas allí que bueno, cuando entras al pueblo y miras a la derecha y lo ves, es un orgullo grande. Dani, yo no sé cuántos jugadores, bueno, cuántas personas en vivo tienen algo su nombre en su pueblo, en su ciudad, o sea, que te reconozcan y tal. Está pasando cada vez más, por suerte, que no hay que esperar a que no estemos, pero está pasando cada vez más y es algo bonito que lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos, si tienes hijos, con tu hijo, que tus padres ya un poquito más mayores puedan vivir un momento así, yo creo que es algo bonito. Es algo muy bonito. Yo el pabellón Dani Pacheco, yo también creo que era más fácil ponerle a un pabellón polideportivo, cambiarle el nombre que a la Virgen de la Fuensanta, que eso aquí en Pizarra, eso es, Sí, sí. eso es durísimo. Yo me conformo con que de vez en cuando arreglen las letras, que alguna vez ha faltado alguna letra. Alguna vez ha faltado alguna letra. Sí, pero la verdad que para nosotros es un orgullo. Nosotros ahora que con el vóley, que sabe que hemos tenido una etapa fantástica, esto venía la gente y decía, pabellón Dani Pacheco, lo veía yo en la Federación Española y decía, hostia, qué guay, tío. Sí, sí. Es muy Bueno, bonito, es un orgullo. Yo pasaba tantas horas que yo me recuerdo de pequeño campeonatos de España o de Andalucía de voleibol. Sí. Y recuerdo un equipo que se llamaba, corrígeme, Unicaja de Almería, ¿no? Unicaja Almería. Y claro, ellos dormían en el Villegas y la comida la hacían en nuestro bar. Claro. Entonces yo estaba con ellos en el bar y de hecho recuerdo estar jugando finales ellos y yo como que era un aficionado de ellos, porque a lo mejor llevaba 2 semanas con ellos todos los días. Y yo era un niño y sí. Este es uno de los grandes clubes de voleibol de España. Recuerdo, Unicaja Almería. mira que yo de voleibol no entiendo mucho, pero esa época, Además, a esa gente se les nota por esa la época altura. Esa época la recuerdo bien. La verdad que... Dani, después haces una etapa al extranjero. Es decir, tú haces una... O sea, al extranjero ya me refiero después de venirte a Inglaterra. Sí. Tú pegas buen tiempo en España y creo que tiene una ida a Chipre, ¿no? Sí, salimos a Chipre después del Logroñés. Yo voy al Logroñés después del COVID, que tuve una lesión importante que me operé en el talón aquí en Málaga. Y bueno, una etapa difícil la que viví en Málaga porque no pude rendir como yo quería y tuve lesiones y también lo pasé mal mentalmente. Y se sumó el COVID que se paró todo y que mi lesión no era tan grave, pero se paró. Yo recuerdo llamar a un médico del club y decirle, oye, quiero ir a tal médico para que me vean porque, claro, yo vi la pausa del COVID como que iba a ganar tiempo. En plan, yo visito a un médico, me dicen lo que tengo, trabajamos un poquito. La primera información del COVID es, si tienes un papel médico te puedes desplazar. Entonces digo, bueno, a mí me harán un papel y yo podré ir al médico todos los días a trabajar para recuperarme. Y en ese momento yo llamé, lo primero que me dijeron es, no, los hospitales están colapsados. No se puede ir a ningún hospital si no es algo de vida o muerte, por así decirlo. Entonces yo, en vez de ganar tiempo, yo lo perdí. Porque yo estuve 2 meses encerrado en mi casa, la lesión no mejoraba, digamos, por dejadez de tiempo no mejoró y seguramente empeoró. Entonces cuando volvimos
a entrenar, en marzo o por ahí, yo seguía con el mismo dolor. Entonces ahí otra vez tuvimos que empezar a buscar solución y acabé con la operación en verano. Y a todo esto, para ya rematar, el Málaga hizo un ERE a muchos empleados, en los que entrábamos 7 o 8 jugadores. Entonces me despidieron como un trabajador normal en una empresa normal, con un ERE. Cobré un finiquito que correspondía a los años trabajados, que era pequeño, entre comillas, en base a tu salario, pero pocos días, porque eran 2 años solo trabajados. Y salí del club. Entonces hubo una época en la que los clubes no sabían exactamente si yo estaba ya recuperado o no. Entonces me costó encontrar club y bueno, el Logroñés confió en mí, estuve allí 4 o 5 meses en segunda división, que el Logroñés estaba en segunda división, y jugué. Entonces después de ese periodo yo dije, bueno, ahora este verano que viene, después del Logroñés, voy a encontrar equipo en España en segunda división, seguro, porque tenía un nombre todavía, había hecho cosas muy buenas, tendría 29 años, 30 como máximo, y pensaba que iba a encontrar club, pero no fue así. Pasó el verano, no encontraba ningún club en España y nos fuimos a Chipre. ¿Tú has pensado en algún momento, porque después has seguido, bueno, llevas como 5 o 6 años más, ¿tú en algún momento has pensado en retirarte, Dani, o no? No, nunca, que ¿no? Que va. Ni ahora, que va. Claro. No, me encuentro muy bien. Solo ese periodillo de ahí de no encontrar un club, no pienso en retirarme, pero es un periodo un poquito, dices, Sí, mentalmente tiene que ser duro. falta de información, porque con lo fácil que es, yo por ejemplo recuerdo llamar a Michu, que fue compañero mío en el Rayo Vallecano, que luego jugó en el Nápoles, en Inglaterra, en Swansea. Michu es ahora director deportivo del Burgos, en segunda división, y en ese momento ya estaba en el Burgos. Y yo recuerdo llamarle, él había sido compañero mío en el Rayo y compañero mío de habitación en los hoteles, un año entero. Entonces yo le llamé y le dije, mira, yo estoy bien del pie, a mí el pie no me duele. La gente puede creer que yo no estoy bien, que estoy engañando o algo, que voy a correr un día y después me va a doler. No, yo estoy bien. Ya había jugado en el Logroñés, ya lo podían ver, 3-4 meses todos los partidos. Pero bueno, hoy en día muchas veces tienes un dolor y con una pastilla buena o un pinchacito en el culo se puede esconder y uno puede, de hecho está a la orden del día, que te duele algo, pero el futbolista, el deportista de élite tira, ya lo estamos viendo con todos los deportistas de alto rendimiento, la de dolores que hay y tú crónicos ya y sigues compitiendo y sigues compitiendo. Bueno, yo le llamé para pedirle que me dejase ir a Burgos, que me viese una semana o 2 sin ningún contrato y que él decidiese luego, que yo estaba perfectamente. Y bueno, él me dijo que el entrenador tenía ya jugadores en mi posición y tal, que bueno, en mi opinión es una respuesta un poco fácil para él, para callarme a mí, digamos, en la que tú ya no le puedes contestar y la tienes que aceptar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues me costó hasta ese punto de que la gente no confiaba en ese momento y ya está, y tuve que salir de España. Claro. Y además ahí no has tenido tu reparo, es decir, tú te vas y tú dices, yo quiero jugar fútbol y Sí, ya está. sí. Estuviste en Chipre y ahora estás en Polonia. Sí, estuvimos en Chipre 6 meses y luego fuimos a Polonia y ya llevo más de 4 años y creo que todavía nos queda un poquito por allí. Allí juegas con Podolski. Jugué con él ¿Has en el jugado? primer club los 2 años anteriores y ahora estoy en otro, llevo 2 años aquí en Plock y camino de 3 y nada, estupendamente, 4 años en Polonia, muy buenos y de momento allí estamos. Qué guay. Dani, vamos a irnos ahora a momentos puntuales. Un partido que tú digas, este me salió redondo. 1, 2, 3 o... Sí, hay varios. Cuando el Liverpool me ve, jugamos contra el Español, que en ese momento en el Barça, en las categorías inferiores, el partido más importante es jugar contra el Español, que es el derbi. Y ganamos 4-1 y marqué 3 goles. Ese día lo recuerdo mucho. Y luego el ascenso con el Getafe, que vino medio pueblo. De hecho, tengo una anécdota con Félix, nuestro alcalde,
que venían 16 personas de Pizarra a ver el partido. Vino Pablo, el taxista, vino el Oci, mi hermano, mi padre, bueno, muchos amigos. Buena excursión. Sí, sí, una excursión grande. Y yo estoy en el vestuario, que ya va a quedar una hora o menos para empezar el partido. Yo ya tenía todas las entradas, ya toda la gente tenía cada uno su entrada. El campo lleno, Getafe-Tenerife, la final del ascenso para subir a Primera División. Y me escribe mi hermano o mi padre y me dicen, faltando una hora, yo como te digo, yo estoy en el vestuario todo el tiempo que puedo, tengo el móvil, me voy al cuarto de baño, aunque no vaya al baño para estar con el móvil, porque es mi manera de estar tranquilo. Y me ponen un mensaje, niño, está aquí Feli con su hijo, necesito 2 entradas. Y yo digo, ¿qué capacidad maniobra tiene en este momento? Digo, esta gente me están vacilando. Si ya les he dado 20 y ya no hay más, ya el campo está lleno, ya a la hora que es, no, es imposible. Pero claro, por otro lado, yo digo, coño, que es Feli, que es mi alcalde, que las tengo que conseguir. Y yo 5 minutos pensando lo que hacía, total, que voy para el vestuario a ver qué se me ocurría y me cruzo con el presidente nuestro, con Ángel Torres, presidente de Getafe. Y digo, yo ya digo, bueno, ya he perdido a Río, digo, si alguien tiene, es este hombre. O capacidad para cogerlo, claro. Y le digo, Presi, digo, mira, me ha pasado esto, es que está mi alcalde aquí fuera, es que es mi alcalde, no es un colega, es el alcalde. Y el hombre, con su traje de chaqueta, se mete la mano aquí, saca un sobre, y el sobre, yo lo vi, el sobre estaba cerrado y tenía un nombre. Ese sobre era para alguien. El tío le dio igual, el tío abrió el sobre, me dio 2 entradas y alguien se quedó sin entrada. Y pudo entrar Feli con su hijo al campo. Y bueno, una anécdota y un partido que salió redondo, yo marqué 2 goles y ascendimos y la verdad que un día Qué no guay. voy a llegar nunca. Qué guay. Dani, yo normalmente a la gente le pregunto por datos porque tienen empresa. Y en los jugadores de fútbol normalmente se suele preguntar a ellos, ¿qué rango salarial? ¿Por qué no me dices tú más o menos un rango salarial que se mueva para que la gente sepa un poco cómo va en el Rayo o en el Betis? Desde el portero suplente hasta, por ejemplo, un delantero bueno. A ver, los rangos son muy diferentes y los años de los que hablamos ahora yo creo que son muy diferentes. Obviamente el delantero que marca los goles es el que más cobra. Sí, ese va a seguir más, claro. Es el que más cobra, ¿no? El defensa suele cobrar menos. Bueno, no sé, son datos muy diferentes. En primera división, no lo sé, puedes cobrar 300, 400 mil euros brutos, puedes cobrar millones. Ese puede ser, por ejemplo, un defensa que no juegue mucho, por ejemplo. Sí, es que depende del club, claro. El defensa que no juega... No, yo te digo el Betis o el Rayo, por ejemplo. Sí, hombre, el Betis ahora lleva unos años más fuerte, en un escalón económico alto, desde que está jugando Europa y está el club creciendo mucho. El Rayo tiene más dificultades, pero sí, yo creo que ese dinero en primera división mínimo, los jugadores, hablamos siempre bruto y los impuestos son al 50% prácticamente en España. Para los jugadores de fútbol que ya pasas de una cantidad cercana a los 100.000 euros, cuando ya pasas de 120 creo, ya los impuestos pasan a ser el máximo y son bastante altos. Entonces, bueno, hay rangos muy diferentes obviamente con el Madrid. Centrocampista en el Rayo. Bueno, yo creo que tú coincidiste con Patecís, por ejemplo. No, yo no coincido con él. ¿no? Yo no coincido con él, pero que no lo sé. Patecís, por ejemplo, lleva un par de años haciendo las cosas muy bien. Seguramente haya cambiado su contrato y pueda estar ganando el doble de esa cantidad que hemos comentado. 600, 700.000 euros. Sí. La gente se va mucho al rango del Madrid, del Barcelona, ¿no? Y después, claro, Eso es otra cosa. Y más hoy en día. Yo he jugado con jugadores que eran estrellas de máximo nivel, como podía ser Steven Gerrard o Xabi Alonso. No vamos a hablar de Fernando Torres, porque Fernando Torres fue demasiado, pero Steven Gerrard para mí ha sido de los mejores jugadores del mundo en su época. Y Steven Gerrard probablemente, aunque no creo que le falte nada, pero ahora esté sentado en su casa y piense, un jugador de ahora, que sea del rango de lo que él era, ahora gana el triple de lo que él ganaba.
que él ganaba mucho dinero, con ese dinero, en esa época, él podía hacer muchas cosas. ¿Cuánto sería el rango salarial de Gerard? Yo creo que a lo mejor, por decirlo así rápido, Gerard podía ganar 4 millones de euros y ahora Claro, en el Barça claro. hablamos de 18, de Claro. 20, y Gerard era ese jugador, era Sí, el no. mejor. Entonces, Gerard dirá ahora, coño, esta gente gana 4 veces más de lo que yo ganaba. Que sí, que los tiempos han cambiado y que antes con ese dinero Gerard podía comprar media ciudad, ahora no, ahora compraba una casa. Pero sí, los tiempos han cambiado. Gerard y Totti son los dos jugadores que yo creo que están mantenidos siempre en el club. Que yo digo, si hubieran ido por dinero, hubieran ganado lo que tú dices, 3 veces más. Sí. ¿Sabes? Si hubieran movido. y tal. O si hubiesen vivido la época de ahora, Claro. que los clubes generan más y hay muchos más ingresos que antes. ¿Cuál me jugador, Dani, que tú has jugado? ¿O el tío que más te ha impresionado a ti? Yo me quedo porque he vivido de pequeño con él y luego lo he visto de profesional con Thiago. Thiago Alcántara, sí, el hijo de Maciño. Jugó en el Barça, en el Bayern Múnich, en el Liverpool, que ahora está en el Barça, en el cuerpo técnico. Y bueno, Se jugaba tela, ¿eh? ya lo veías con 12 años, con 14, que yo empecé con él y una pasada. Pero es curioso porque el padre y el hermano han sido jugadores de fútbol también. Sí. O sea, el Familia. padre fue Campeón muy del bueno. mundo, campeón del mundo. El padre fue muy bueno. Pero bueno, tú te vas a otro nivel, ¿no? Tú te vas aquí al área de la fama esta que tenemos en tu pabellón y si te fijas hay muchos familiares, es decir, de los jugadores que hay famosos son familiares. De hecho, tú tienes la camiseta con tu hermano, por ejemplo. Sí. Que al final yo creo que la genética también va en esto. Sí, ayuda, obviamente, que lo hayas visto de pequeño, que estés involucrado con los valores, con el sacrificio y pasar tantas horas con eso. Bueno, yo creo que ayuda un poquito a esa gana de querer conseguirlo tú también. Dani, ¿cómo es tu día? Un día normal, tuyo. Ahora, De entrenamiento, un día en marzo, por ejemplo. bueno, pues nos levantamos prontito prontito no, está bien, a las 7:30, 8. Ah, bien. Sí. Yo creía que iba a decir prontito, 10 de la mañana. No, porque el niño lo dejamos a las 9. Bueno, claro, tú tienes un niño, ya Claro. no hay, ahí no hay reloj. No, ya. el niño lo dejamos a las 9, está en la guardería. Antes o después, depende del día, hay que darle un paseíto al perro. Y luego ya me voy a entrenar. Al club. Estamos allí desde las 10 hasta las 2:30, por ahí. Un rato, ¿eh? Sí, entre que llega, bueno, no todo el rato de entrenamiento. Ujú. Primero te tomas un cafelito, estás un rato con los compañeros, luego ya Te empiezas aclimata. un poquito al gimnasio y algún vídeo con el entrenador y tal. Y luego a las 3 recogemos al niño. A las 3 más o menos lo recogemos y nada, damos un paseo por el parque con el perro, con él y bueno, una vida tranquila a casa, a estar con el niño, acostarlo prontito para poder cenar con la mujer y poder ver un rato la tele Hay que ver. y pasear al perro otra vez. Hay que ver que lo que se echaba antes, no de más, pero que lo era rutina, ahora es una aventura. ¿Sabes? Sí, bueno, también depende de dónde estés, pero allí hace bastante frío durante Claro. gran parte del año y donde mejor se está es en la casa. Y ahora, Dani, tú vienes de entrenar. Sí. ¿Cómo es tu tiempo de vacaciones? Bueno, pues... ¿Es activo? Sí, a mí no me gusta parar mucho tiempo porque luego cuesta arrancar. Entonces me levanto pronto, a las 8 ya estoy entrenando, termino a las 9:30 más o menos, o a las 10 menos cuarto. Y luego, pues sí, disfrutar la playa, aquí en Málaga, en Torremolinos. Buen clima. Disfrutar la playa, la piscina, sobre todo con el niño, es donde ahora mejor estamos con él. Y nada, disfrutar un poquito de Málaga, de la gastronomía, algún viaje de vez en cuando que hacemos, alguna boda, venir al pueblo a ver a mi padre, a mi hermano. Hace un podcast. Sí, hacer un podcast con Juanfran. Y nada, bien, disfrutando de estar aquí, que es lo que más me gusta. Dani, ¿tú eres estricto con la comida? No, yo como Yago Aspa. Como Yago Aspa dijo el otro día. Si hay que comer lo que sea, me lo como. Claro. No, hombre, sí que hay que saber cuándo, en qué momento, llevar una línea, pero yo no soy ningún loco del control.
Yo, Dani, no te voy a decir que tú dentro de 10 años no estés jugando fútbol, no me atrevería, porque tú con el ritmo que llevas eres capaz. Pero ¿dónde te ves dentro de 10 años? Es decir, ¿qué ves tú después del fútbol? Después del fútbol como jugador. Sí. Que yo estoy muy lejos del fútbol, no te veo. Yo creo que no, que estaré cerca. Bueno, he tenido muchas conversaciones siempre con mi agente, la persona que llevo prácticamente toda la vida también. Y es algo que creo que me gusta y me puede gustar más aún. Y bueno, tengo algunos cursos de director deportivo, el primer nivel de entrenador, que todavía tengo que sacarme el segundo y el tercer nivel, que lo haré. Y bueno, ir viendo un poquito qué es lo que más me gusta. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho ver jugadores que creo que, jugadores jóvenes que creo que pueden ser buenos en un futuro y bueno, algo relacionado por ahí, supongo. Veremos a ver. Sí, no, es verdad que después el destino te lleva a donde te lleva. Sí. Pero bueno, es lo que hemos hablado antes fuera de micro con lo de tu padre y tu niño. Que cuando llegue, a lo mejor, si tu etapa la terminas como entrenador, es decir, si al final el destino te lleva ahí, al final entenderá un poco el jugador, el egoísmo del jugador, el carácter de... Bueno, el entrenador yo siempre digo que también es egoísta, pero claro, es egoísta, pero lo que pasa es que su rol es el equipo. Yo todavía no entiendo a los entrenadores, o sea, no los entiendo, pero estoy más cerca de entenderlos que, Claro. que antes. Yo, por ejemplo, ahora ¿dónde estoy? Llevo 2 años, he jugado prácticamente casi todos los partidos y hace poquito, ahora un par de meses, hubo 2 o 3 partidos seguidos que no jugué. Para mí fue injusto, para mí no tenía ningún sentido. El entrenador tomó la decisión y ya está. Y yo en alguna conversación con él posterior a eso, él puede pensar que yo estoy mosqueado porque mi cara no es la misma, no voy a sonreír igual. Hay entrenadores que te piden a lo largo de tu carrera o en una charla grupal, entrenadores que dicen, a mí no me pongáis cara. Yo el que vea con la cara larga porque no juega tal, yo ese le pongo la cruz. Yo eso no lo voy a entender, yo eso nunca lo diré. Yo entiendo perfectamente que el jugador que no juega Claro. no esté contento. Claro. Yo no le voy a pedir nunca a un jugador que no juegue que esté sonriendo. Claro. Que sea buen compañero, que entrene bien, que tal, pero que esté sonriendo no, porque el jugador quiere jugar, lo que quiere es jugar. Entonces yo le decía al entrenador, digo, mira, yo no me voy a reír, a mí me da igual lo que tú me digas. Yo, si salgo 10 minutos, yo voy a salir a tope, pero yo no voy a estar riéndome, yo no voy a estar contento, yo lo que quiero es jugar. Entonces vas entendiendo muchas cosas, pero no entiendes todo. A lo mejor algún día, si soy entrenador, entenderé más. Y al final te hace más cómoda. Te pide un poco que finjas el sentimiento. Sí, hay gente que le finge muy fácil y otros que les cuesta más. Dani, a tu yo de 15 años, ¿qué le diría ahora? Viendo la trayectoria, viendo lo que tú has hecho, ¿qué le diría ahora? Cuando yo tenía 15 años, Si tú hablaras con él. Está muy de moda eso, ¿no? Te hacen Sí. vídeo la gente a millón de 2016. ¿Qué le dirías tú? bueno, yo creo que hace 15, bueno, pocas cosas. Al final, que te hayas equivocado en el deporte o fuera del deporte y tal, yo creo que es un proceso que tiene que ocurrir. Entonces, yo creo que poco, ¿no? Porque cada momento tiene su vivencia y sobre todo un chico joven que está solo mucho tiempo en esas edades, pues hay decisiones que a lo mejor cambiarías o tal, pero como yo siempre digo, arrepentirme, no. Que no volvería a hacer esto, pues seguramente todo el mundo diríamos, Sí, esto total. no lo haría aquel día o aquella vez o tal. Pero es normal que ocurra y aprendes de ello y ya está. Sí, no tienes que darle más vuelta, vaya. Dani, una pregunta clásica. ¿Tú me prestarías dinero? Sí, depende. Sí, yo siempre digo, he prestado a muchos amigos, a Claro, algunas personas conocidas y tal. Obviamente no unas cantidades Claro, depende de la cantidad, ¿no? desorbitadas, pero yo siempre digo sí y vemos la respuesta. Me refiero, oye, préstame esto y te lo devuelvo no sé cuándo pueda. Claro, sin problema. Claro. Esperas un tiempo, ves que es verdad, que no pasa nada y podría volver a hacerlo y tal. Obviamente no hay ningún problema.
Sí. Además, es así, vaya. Yo creo que la gente tiene, Jorge lo decía, la gente tiene, alguien que esté en un aprieto, es que tiene la necesidad de pedirlo, tiene el derecho de pedirlo, evidentemente después de decir o no, para lo que se utilice o por lo que tú veas, vaya. Sí. Eso es. Dani, una cosita no me gustaría que lo dejáramos, salud mental en el deporte. Sí, muy importante. Yo he tenido mis momentos. Solo una etapa que fue en Málaga, acudí a un profesional, a una profesional, era una psicóloga. ¿Pero te sirve a ti cualquier psicólogo o tiene que ser un psicólogo especialista en deportistas de élite? A ver, yo pregunté por esa rama, porque era lo mío y tal. No sé si te sirve cualquiera o tiene que ser de tu rama. Yo pregunté por eso, y una psicóloga o psicólogo deportivo, y acudí, no sé, no fueron muchas veces, creo que 3 o 4 veces, seguidas, pero cortito el tiempo, y me encontré mejor, la verdad. Me ayudó. Ya hay cultura, de Sí, salud mental. Ahora sí, cada vez más. Yo creo que no hay ningún problema, igual Sí. que vas a cualquier lado y te abres un poquito, te ayudas y te viene bien. Luego, continuidad o no, pues depende de cada uno. Yo marché de Málaga, seguramente podía haber seguido de manera online, pero no lo hice y bueno, no, tampoco me... Sí. Ya salí de Málaga, que era donde realmente yo me sentía que tenía ese problema. Después no había ningún problema. Sí, señor. Dani, vamos a hacer un test de preguntas cortitas, ¿vale? Y bueno, la pregunta es corta, tú ya te extiendes lo que tú quieras, vaya. ¿Comida preferida? Filete empanado con patata y alioli. Está bien, eres simple, tío. Lo que más comía desde pequeño. Claro, claro. Al final, tipo de cosas que te gustan. Audi. En general. Sí, ¿no? Una marca que te da confianza. Si te tuviera que ir a la playa o a la montaña, A la playa. 100%, yo igual. Yo no digo más nada porque esta gente después se quejan que yo respondo también las preguntas del invitado, ¿eh? Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿pasado o al futuro? Al pasado. Mejor, ¿no? Sí. Un sitio, Dani, para viajar 1000 veces. Las Maldivas. Maldivas, guay. Un recuerdo tuyo de la niñez, una cosa que tú digas, tío, esto lo recuerdo con cariño. En la plaza, o en las dos, en la de abajo, en la de arriba, donde más tiempo he pasado, y con Manolo, con Berlanga, con el Grajo, con los Triqui, con toda la peña. Y bueno, con Fernando, con su hermano, con todo el mundo, vaya, con mucha gente que hemos pasado muchos años. Qué guay. ¿Y qué esperas de tus amigos? Pues que uno espera que te den lo que tú das, pero no ocurre, casi nunca. Y lo entiendo, o lo empiezo a entender. Me ha costado mis años. Cuesta, ¿eh? Sí. Además no es recíproco. No, es no. recíproco. Pero bueno, hay que llevarlo y ya está. Sí. Dani, para mí la más importante de todas, las preguntas. En una escala de 1 al 10, ¿cómo te has sentido? Estupendo, un 10. Estupendo, sí. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Dani, no hemos colado horario y yo creo que nos podíamos pegar 2 horas más, ¿eh? He dicho en los últimos años, con el que está de moda un poquito los podcasts, yo no he hecho ninguno y mucha gente me ha ofrecido hacerlo. Y no he hecho ninguno, pero con vosotros sí. Es un honor, Sí, es un que honor, queréis. Dani, es un honor que hayas estado. Dani, muy agradecido de que hayas estado por aquí. La verdad que orgullosísimos de ti, de tu carrera, de que nos hayas visitado, de que lleves tan a bandera a tu pueblo, que eso es algo que también dice mucho de ti, pues dice mucho de tus raíces. Y muchas gracias por haber venido. Un abrazo, Gracias a Dani. vosotros.